Hace ya 4 años que estamos liados con varias reformas, sí, 4 años han pasado ya, parece mentira, pero todo este tiempo nos ha permitido saber varios materiales y accesorios que nos permite renovar nuestra casa sin necesidad de hacer obras, polvo, suciedad, largos plazos de tiempo. Así que hoy he reunido todos estos materiales, los he puesto en una lista y los he dividido en 4 apartados: paredes, suelos, ¿cuál era el otro?, muebles y puertas e iluminación. Vamos a verlos. El de las paredes: ¿cómo podemos renovar nuestras paredes sin necesidad de hacer una reforma? Pues bien, la primera opción sería el papel pintado. Nosotros lo hemos usado en varias reformas, de hecho justo aquí, en la habitación que tengo aquí al lado, utilizamos una imitación a madera que triunfó, gustó muchísimo, y lo cierto es que el papel pintado es una muy buena solución si queremos darle un cambio rápido a nuestra pared, sin necesidad de complicaciones y económico, porque suelen ser bastante baratitos los papeles pintados y muchos de ellos tienen unos acabados muy chulos, muy auténticos y muy bonitos. De hecho, nosotros hemos puesto pues imitación a madera, así como a salvajado, dentro de un armario también colocamos, es decir, que he utilizado varios tipos de papel pintado y siempre me han dado muy buen resultado. Por eso yo, una de las opciones que veo muy factible para dar un cambio a una pared sería utilizar papel pintado. Hay varios tipos de papeles pintados, simplemente tenemos que informarnos en cuál es el que más nos conviene. Hay algunos que son autoadhesivos y tú simplemente lo pegas en la pared y ya está, y hay otros en los que tienes que colocar cola en la pared y luego pegarlos. Yo he utilizado los dos y casi que os diría que es mejor el autoadhesivo porque es más cómodo a la hora de colocarlo. Simplemente tenemos que quitarle el plastiquito que va por la parte de detrás y lo vamos pegando. Es verdad que entre 2 personas se hace muchísimo mejor, es más sencillo y en muy poco rato lo podéis tener y dar un cambio pues muy bonito a nuestra estancia. Hoy hace mucho calor aquí. La segunda opción que os podría recomendar también sería una alternativa al papel pintado y de hecho lo he utilizado bastante, habéis visto varios vídeos haciendo reformas express con esto, y son las placas 3D imitación a ladrillo. El otro día me enteré también que habían placas 3D imitación a madera, estas no las he probado, pero las de ladrillo me sorprendieron porque a pesar de que no son de una calidad súper extrema, esto está claro que la calidad irá también en función del precio, solo tenemos que tener siempre presente, pero para lo que cuestan me parece que dan pues bastante el pego. Yo he colocado en la escalera, en casa de mi abuela y en algún que otro sitio y parece bastante real. Luego si lo pintas se quita ese brillito así de plástico que tiene y a mí me gusta bastante. Luego con un par de cuadritos me convence bastante. Lo veo una muy buena opción para tenerlo como alternativa al papel pintado. Se puede colocar sobre gotelé. De hecho, en la escalera nosotros lo colocamos sobre gotelé, pero hay que ir con cuidado porque una vez lo colocas cuesta bastante de retirar. Probablemente haya que utilizar algún producto de estos removedor para que no quede la cola impregnada en la pared. Por lo demás, es una buena solución si es que queremos hacer algo económico y sin obras. La siguiente opción la hicimos en el baño de mi abuela, posiblemente lo recordéis porque revestimos todas las paredes con placas vinílicas. Lo cierto es que es una solución súper buena si queremos hacerlo en poco tiempo porque vamos bastante deprisa. Estas placas ya tienen el adhesivo por detrás, simplemente tenemos que incluirle un poquito más de adhesivo y pegarlas y se cortan con un simple cúter, así que es facilísimo. Son más caras que las otras 2 opciones, ya que bueno, también son de mayor calidad y me parece una buenísima solución pues para las cocinas o los baños, por ejemplo. Este tipo de placas hay muchísimos colores, muchísimos diseños y podemos escoger pues lo que más nos encaje en nuestra estancia, ya sea tipo baldosa o más bien tipo madera. Tenemos muchas opciones y muchos colores. Me parece una muy buena alternativa pues justamente para evitar la obra. Estas placas se pegan directamente sobre nuestra baldosa antigua, simplemente que las anteriores tienen que estar súper limpias y las pegamos y ya lo tendríamos. Es muy sencillo, tenemos que tener en cuenta que una vez quedan pegadas están muy bien pegadas y si las queremos quitar probablemente nos pase pues como los ladrillos, tendremos que colocarle algún producto para poderlas quitar más fácilmente porque ya digo que cuesta mucho de quitar si luego por lo que sea pues necesitamos quitar alguna o las queremos quitar. Pero vaya que si fueran baldosas pues estaríamos en las mismas, si quisiéramos quitar una baldosa también nos costaría. De hecho, que sea difícil de quitar nos conviene porque esto significa que queda muy bien
pegado y que no se va a caer con el tiempo. Una alternativa a las placas vinílicas serían las placas de PVC, que en el apartamento de mis padres las colocamos en la cocina y en el baño. Son más sencillas de colocar ya que al ser más grandes abarcamos más trozo de pared y simplemente tenemos que machembrarlas, y es muy fácil y muy sencillito, no tienen ninguna complicación y son muy rápidas de colocar. En un momento tenemos toda la estancia hecha. No generan ni polvo ni nada porque las podemos cortar con un simple cúter, pero sí que hay que tener en cuenta, a diferencia de la anterior, de la vinílica, es que por dentro van huecas, entonces si le damos un golpe fuerte probablemente le hagamos un agujero. Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de colocarlas. Según donde las vayamos a colocar, si es susceptible a golpes, podríamos romperlas básicamente. Así que tenemos que tener cuidado dónde las vamos a colocar, pero sería una muy buena opción si queremos usarlas pues en un techo o en una pared que no va a tener mucho tránsito o que estamos seguros de que nadie le va a dar un golpe a esa pared. Otra opción sería el hecho de pintar las paredes, pero no tenemos por qué pintarlas de un color simple y ya está, sino que podemos hacerle algunas cosas originales, como por ejemplo en un cabecero, colocarlo por la parte de atrás y hacer la forma de un cabecero, o podemos hacer pirámides redondas. Lo cierto es que tenemos muchísimas posibilidades y podemos decorar pues una pared y dejarla bonita, muy barato, porque es que es muy económico y a veces pues no contamos con esta opción, y también me parece una muy buena solución. De hecho, en el de blogs Iván enseñó pues cómo hacíamos la renovación de nuestro dormitorio y le colocábamos el cabecero pues en vez de un cabecero normal, pintado con un par de cuadritos, sencillo, económico y sin reformas. En un día lo podemos tener, bueno, en un día y en una tarde también. Otra opción que veo muy factible y que soy ahora ultra fan, ya lo sabéis, es el mortero antihumedad, que lo hemos utilizado para la cabaña, y con él hemos creado imitación a piedra, hemos creado ladrillo, hexágonos, maderas. Lo cierto es que hemos hecho un poquito de todo y me gusta mucho la idea, y a pesar de que esto sí que lleva un poquito más de reforma y de suciedad, porque claro, hay que preparar la mezcla, creo que merece 100% la pena y es mucho menos de lo que parece. Una vez te pones, simplemente lo que se genera es un poquito de polvillo así, porque obviamente el mortero pues ensucia un poco más, pero una vez tenemos hecha la mezcla es pum pam pum en la pared, le vamos dando la forma que nosotros queremos y queda chulísimo. Y es una opción pues también bastante económica y una alternativa pues por ejemplo a las baldosas. Si queremos tener una forma pues bonita y no queremos gastarnos un dineral en baldosa, podemos comprar este mortero, hacer la mezcla y darle la forma que nosotros queramos, y además va a ser 100% artesanal y personalizado. Por otro lado, otra opción que nosotros hicimos en la terraza, pero que dentro de casa tiene que quedar muy bonito, es poner toda una pared con listones de madera. De hecho, en la escalera le hicimos un trocito así con listones de madera y queda muy bonito. Lo único que os tendría que decir que después de haber colocado el de la terraza, pensamos que estaría muy bien pintar la pared de fondo de color negro y luego colocar los listones, para que así entre medias pues no se vea el color de fondo de la pared. Aquí nosotros la cagamos un poquito, por eso os lo digo. Si podéis pintar la pared del fondo y luego colocar los listones, esto es perfecto. Y lo cierto es que queda muy bonito, a mí me gusta muchísimo, y de hecho lo vamos a hacer en más sitios, porque como cabecero tiene que quedar súper bonito. De hecho lo vimos en una casa que fuimos a ver, que enseñamos, o en un home tour, y hemos visto varios sitios donde colocan listones y a mí personalmente me gusta muchísimo, así que lo repetiremos en el futuro. Y por último, una opción que no hemos hecho pero que sí que hay que comentarla es la del tema del microcemento. Podemos colocar el microcemento en la pared. Todavía en el canal no lo hemos hecho, pero tengo muchas ganas, así que muy pronto ya estoy buscando cositas para hacer. Probablemente lo hagamos en un baño y le colocaremos pues las paredes de microcemento, porque queda muy bonito y yo creo que no tiene que ser tan difícil de hacer. No sé, ya os diré qué tal me va. Y ahora ya pasamos al suelo. ¿Cuáles son las opciones de no reforma para el suelo? La primera sería el suelo vinílico. Lo mismo que hemos hablado para las paredes lo podemos hacer para el suelo. Simplemente va machiembrado, así que tenemos que encajarlo, lo vamos colocando y esta vez no va con adhesivo. Como va machiembrado pues ya se sujeta de esta forma. Lo hicimos en el baño de mi abuela, lo hicimos en el apartamento de mis padres. Me dejo algún sitio pero ahora mismo pues no me acuerdo. Pero bueno, lo hemos hecho varias veces y la verdad es que es muy fácil de colocar, aguanta muy bien la humedad y es muy buena solución. Tenemos también el laminado, que es el que pusimos en nuestra casa, que va muy bien por ejemplo para un comedor, para una habitación, para un pasillo,
pero para cocinas y baños no os lo recomiendo para nada porque por experiencia propia no ha dado buen resultado. En cambio el vinílico sí que lo podríamos colocar, de hecho está especialmente creado para cocinas y baños por el tema del aguante a la humedad. Antes de seguir con los tipos de suelo os voy a hablar del patrocinador de este vídeo, Medea S8 Plus. Un robot aspirador inteligente con algunas novedades que yo no había visto hasta ahora. Este robot tiene un sistema de limpieza que permite dejar sin residuos el tanque de polvo. La bolsa desechable tiene capacidad para acumular hasta 30 días de polvo. Con una autonomía de hasta 180 minutos, tiene más de 30 sensores para una detección más inteligente. Me ha sorprendido todos los accesorios que vienen, varias bolsas de sustitución, un filtro, 4 cepillos, una mopa y otro tanque de agua. Para montar el que lleva puesto, lo sacamos y de una forma sencilla, haciendo clic, lo enganchamos. Por otro lado, le montamos los 2 cepillos y ya lo tenemos listo para usar. Pero no sin antes instalar la app, que la podemos encontrar escaneando el código QR. Después de poner algunos ajustes y vincular el robot a través del Wi-Fi, podemos controlar todo el robot, desde el tiempo de vaciado del tanque hasta movimientos lentos del propio robot, mayor o menor intensidad de agua, de succión, colocar barreras o zonas prohibidas. Una cosa interesante es que tiene una función de esterilización de agua electrolítica para que el suelo esté esterilizado una vez está fregado. Como las ruedas son grandes y tienen fuerza, puede subirse en zonas de más difícil acceso, por ejemplo encima de esta cajonera que tiene un pie de madera. Para poner a prueba los sensores, coloqué este bote de especias de forma inesperada y lo volteó sin llegar a rozarlo. Probé nuevamente con algo más pequeño y de igual manera los rodeó sin problemas. Una vez acaba la limpieza, el robot vuelve a su casita y es momento de que recoja toda la suciedad y deje bien limpito el tanque para futuras ocasiones. Para acabar, la mopa la quitaríamos y la limpiaríamos. Y ahora sí, vamos a por el siguiente tipo de suelo. El microcemento, que hemos hablado de paredes, también sería otra opción que podríamos colocar para el suelo. De hecho, cada vez me gustan más los baños o cocinas que tienen el suelo y las paredes igual. Todo en sintonía y en armonía, a mí me gusta muchísimo. Otra opción que tenemos es la de pintar el suelo, que de hecho lo hicimos en el garaje de mis padres. A mí me gusta mucho esta opción, pero sí que es verdad que hay bastantes riesgos de que se nos levante la pintura. Y no solo es el hecho de que se levante la pintura, sino que luego cuando le pones pintura encima, pues probablemente no quede totalmente uniforme. Entonces se va a notar que ahí hay un pegote de pintura y va a sobresalir un poco más del resto. Se va a ver una cosa un poco rara. ¿Cuál es la posible solución que he visto que están haciendo bastantes personas? Pues están utilizando una plantilla como de desgaste. Entonces, si se salta la pintura, pues no se nota tanto porque se supone que la pieza pues ya está desgastada, que es así el dibujo, por decirlo de alguna forma. Así queda bastante disimulado y cuando lo vi me pareció súper buena idea, así que tenemos esta opción de pintar el suelo y hacer como un efecto desgaste. También podríamos colocarle luego encima, si lo pintamos, pues ponerle a posteriori epoxi. Le ponemos epoxi encima y así pues quedaría como por debajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, cuando pintamos la encimera del apartamento de mis padres fue lo que hicimos. Le pusimos una primera mano de pintura y encima, cuando acabamos, le colocamos pues una pintura transparente que era tipo epoxi y así pues si le metes un corte pues cortas simplemente la pintura transparente, pero no llegas a cortar la blanca. Y esto también se podría aplicar para el suelo, podría ser una buena opción también. Lo siguiente sería el suelo vinílico autoadhesivo. Hemos hablado del tipo click al principio y el autoadhesivo sí que viene con el adhesivo y simplemente hay que colocarlo e ir pegándolo. Nosotros lo hicimos en las escaleras y la verdad es que da bastante el pego, pero hay que tener cosas en cuenta ya que se dilata si hacen muchos contrastes de temperatura y después a la hora de quitarlo pues que queda muy bien pegado. No es lo mismo que el de click, que simplemente lo desmontas, este hay que rascar y quitarlo. Pero sería una muy buena alternativa también. De hecho, hay otro tipo de suelo vinílico, que este no lo he colocado nunca, pero sería como una especie de alfombra en el que tú lo extiendes por el suelo y luego lo vas pegando. He visto varios vídeos donde lo utilizaban y lo cierto es que el resultado final
da bastante el pego y queda muy bien y es muy sencillo, que esto también hay que valorarlo. Y el último tipo de suelo es el que vamos a colocar próximamente en la terraza, que son suelos de PVC para exteriores, en el que simplemente hay que encajarlos e ir colocándolos uno tras otro. Son muy fáciles de colocar y se pueden poner sobre cualquier superficie que esté totalmente nivelada. Esto es muy importante, ya que si hay desnivel hacia un desagüe, por ejemplo, pues no podríamos usar esta opción. Pero si lo tenemos totalmente liso, pues es muy buena opción también. Pasamos a los muebles. ¿Qué podemos hacerles a los muebles para no tener que cambiarlos y ponerlos nuevos? Pues lo primero y lo más sencillo es pintarlo. Lo hemos hecho en varios muebles y lo cierto es que el resultado pues queda muy bien. Hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero sería lijarlo muy bien y lo segundo sería colocarle imprimación antes de la pintura. Y ya por último, esto ya lo doy por hecho, pero es muy importante y es usar una pintura buena y de calidad. Si no seguimos estos pasos podría ser que llegaran a picarse. De hecho, en las puertas pues es más de lo mismo. Hay que seguir estos pasos para que las puertas queden bien y no cuando vayamos con algo y le demos un golpe pues se salte la pintura, queda muy mal y muy feo. Ya veis algunos ejemplos de los muebles que hemos ido haciendo nosotras y que han quedado pues muy bien y es una renovación fácil, rápida y económica. Otra opción que podemos hacerle a nuestros muebles es el colocarle papel vinílico o papel pintado. De hecho lo hicimos también en el apartamento y le dimos pues un cambio así radical al mueble. De pasar de ser negro lo pusimos de un color así marroncito para que encajara con el suelo y quedaba muy bien. Es muy sencillo de colocar, pero si tengo que elegir yo prefiero un papel vinílico para los muebles, ya que si tenemos que hacer una esquina pues simplemente tenemos que darle con un secador y entonces ya coge la forma de la esquina. En cambio con el papel pintado tradicional, digamos, tienes que hacerle un corte y queda un poquito peor, pero con el papel vinílico pues no tenemos este problema. Ya por último hablando de muebles o puertas, lo que podemos hacer es colocarle barniz. De hecho lo hicimos en nuestro baño, teníamos unas maderas para colocar en forma de lavabo y como las veíamos un poco sosas pues le dimos un toque de barniz. Queda bastante bien, es sencillo y más económico imposible. Lo que pasa que solo lo podemos hacer en el caso de que sea madera, estamos un poquito más limitados. Y por último la iluminación, que es una parte que me encanta porque a veces no le damos la importancia que merece y realmente podemos crear estancias súper lujosas y elegantes solo con la iluminación. De hecho nosotros en la cocina lo hicimos en la campana, creamos como una especie de tejadillo hacia abajo y pusimos una tira LED alrededor y quedaba muy bonito y lo mismo hicimos en la cabaña. Creé la iluminación indirecta que ilumina la piedra y queda súper chulo y en el baño por detrás del zócalo lo cierto es que la iluminación indirecta siempre queda genial allá donde esté y hasta que no la ves puesta no te haces la idea de lo bonito que queda, porque en la terraza de arriba no la íbamos a colocar, la pusimos así solo por encima para ver qué tal quedaba y una vez la teníamos puesta dijimos no, hay que ponerla sí o sí porque queda genial. Así que es una muy buena alternativa y además muy económico porque las tiras LED no son nada caras, simplemente tenemos que colocarla y podemos hacerlo con un perfilito de plástico muy sencillo, lo ponemos, lo enchufamos y ya tenemos pues un cambio rápido y económico. Otra opción de iluminación serían las cortinas de luces. De hecho, en la habitación donde os hablaba de la madera le pusimos también esta cortina de luz que quedaba muy bonita y en nuestra terraza cuando hicimos la parte exterior así en forma de cine también le pusimos la tira de luces. Es muy fácil de colocar y además son tiras muy económicas y sin complicarnos para nada la vida, simplemente colocar y enchufar. Y estas son las decoraciones sin obra que hemos probado en el canal. Si a vosotros se os ocurren otras podéis dejarlo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.